Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día, lunes 19 de julio, estamos cumpliendo una actividad más en homenaje al bicentenario 200 años de libertad. Eso de libertad lo esta noche vamos a tener que conversar en comunión con todos los maestros. Señor director, magíster Valerio Félix León Broncano, director de nuestra institución educativa. Licenciada Carmen Rocío Quiñones Villarreal, subdirectora del nivel primaria. Igualmente, licenciada Carmen Simbrón, subdirectora del nivel primaria. Y el licenciado Daniel Portal Roldán, subdirector del nivel secundaria. La plana directiva de nuestra querida institución educativa San Martín de Porras. Esta noche, pues, vamos a tener el seminario Guacho Puerto de Libertad. Y para dar inicio a esta ceremonia, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. De la patria en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos piensen libres, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer nuestros hombres del sol, renovemos nuestro gran juramento. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de al eterno solemos en la patria al eterno ¡Viva el Perú! ¡Viva! Guacho, Puerto de Libertad, título del seminario de esta noche, que estará a cargo del investigador Bruno Gutiérrez Torero. El señor director de nuestra institución educativa, magíster Valerio León Broncano, le da la bienvenida. Bien, mis estimados colegas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En primer término, agradecer a Dios porque nos mantiene con salud, nos mantiene conectados permanentemente, haciendo este tipo de trabajo
para poder incrementar en este caso nuestro repertorio y para poder continuar trabajando también con nuestros estudiantes en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Un agradecimiento especial a todos los docentes que están haciendo el esfuerzo y están logrando que se desarrolle diferentes actividades en conmemoración de nuestro bicentenario. En esta oportunidad, también a la comisión que ha hecho todas las coordinaciones pertinentes, ha logrado que podamos tener al investigador Bruno Gutiérrez Torero, a quien también le damos la bienvenida, y desde ya agradecemos esa disponibilidad, ese desprendimiento que tiene para poder estar con nosotros, para poder ilustrarnos en esta noche con esta ponencia, Huacho Puerto de Libertad. Entonces, colegas, una vez más agradeciendo a cada uno de ustedes por el trabajo que se viene realizando, declaro por aperturado este evento que va a ser de mucha utilidad, que seguramente tocará nuestras venas como buenos patriotas, revisando algunos eventos que han significado prácticamente hechos contundentes para lograr pues esta ansiada libertad de aquellas personas en su momento y ahora también por parte de nosotros. Colegas, entonces, claro, sin también dejar de mencionar que esto también debe llevarnos a la reflexión para continuar con este trabajo que venimos haciendo, ¿no? Como buenos patriotas también solidarizándonos, tanto con nuestros colegas como también con nuestros padres de familia y nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y vamos pues a apreciar en este caso entonces ya a nuestro amigo y ponente Bruno Gutiérrez Torero. Muchísimas gracias, señor director. A continuación vamos a leer la experiencia de vida del investigador Bruno Gutiérrez Torero. Es historiador autodidacta, productor radial y comunicador de hace más de 30 años. También es miembro del Patronato Cultural de Huacho, de la Comisión Bicentenario de la provincia de Huaura y del Consejo del Plan Municipal del Libro y la Lectura de Huacho. El investigador Bruno Gutiérrez Torero ha escrito Huacho, Puerto de Libertad, un excelente texto sobre la expedición chileno-argentina organizada a propósito de la independencia del Perú, en palabras de Pablo Macera. Entonces, en esta ocasión, seguidamente, vamos a tener la presentación, pues, del investigador Bruno Gutiérrez Torero. Muchas gracias. Gracias a todos los que han hecho posible que podamos tener esta pequeña experiencia. Huacho Puerto de Libertad es solamente una pequeña antesala que les quisiera dar. Es un artículo que mi abuelo Domingo Torero escribió en los años 30 para 40 para un periódico que existía en Huacho, de propiedad de don Isaías Nicho, que se llamaba La Campiña. En los años 80, mi tío Domingo, el mayor de los hermanos de mi mamá, escribió un artículo para una revista del señor David Hoyos, que también se llamó Puerto de Libertad. Y cuando a mí me tocó, digamos un poco siguiendo la tradición familiar, escribir algo relacionado, a mí me tocaba de una manera más directa, por una sencilla razón. Lo tenía que hacer para celebrar los 200 años de un desembarco que es, o era, quiero creer, hasta hace algunos meses,
una incógnita para todos los estudiantes de Huacho. Era un hecho aislado y nunca se le consideró con demasiada importancia. Huacho Puerto Libertad lo lanzamos la misma mañana que se cumplían 200 años en que la primera escuadra insurgente que llegaba a nuestras costas descendió en las playas de Huacho la mañana del 29 de marzo de 1819. Tuvimos la oportunidad de lanzar este proyecto. Digo proyecto, ¿por qué? Porque en realidad lo primero que se hizo fue el fascículo Puerto de Libertad, porque realmente Puerto de Libertad va a ser un libro mucho más amplio que esperamos lanzar en noviembre, mucho más documentado. Digamos que Puerto de Libertad en esta edición es, digamos, una edición casi escolar. En ella está lo menos indispensable que un estudiante tiene que saber de nuestra historia local. Lo que yo busco con Puerto de Libertad es que a Huacho se le reconozca como tal, que sea un título para la ciudad de Huacho, además de Fidelísima Villa, sea Puerto de Libertad. Entonces voy a hacerles la reseña de los motivos que me llevan a mí, no solamente a escribir esto, no solamente a divulgar esa historia, sino a querer que Huacho tenga ese reconocimiento. Nosotros tenemos dos hechos puntuales que determinaron la emancipación del Perú, no la independencia. Yo soy de los que creen que la escuadra libertadora se debió llamar escuadra auxiliar, porque finalmente esta escuadra no logró la libertad del Perú, pero sí auxilió a las personas que iniciaron el proyecto de libertad en el Perú. Desafortunadamente la gente cree que emancipación e independencia son sinónimos y no lo son. Uno es un peldaño anterior al otro. Entonces, dos hechos son totalmente determinantes dentro de la libertad final del Perú. Los movimientos libertarios del Perú no son una línea consecutiva. Ninguno influyó al siguiente ni fue inspirado por el anterior. Todos fueron hechos aislados que poco a poco se fueron entrelazando de una u otra forma. Pero los hechos que ocurrieron en nuestra zona sí fueron hechos directos, no fueron hechos aislados. El primero, la independencia del pueblo de Supe, el 5 de abril de 1819. Y el segundo, lo que la tradición oral nos trae, la proclama de la independencia del Perú desde el balcón de Huaura, en manos del general San Martín, el 27 de noviembre de 1820. Ambos hechos tienen un denominador común, un desembarco. Ambos hechos ocurrieron porque ambos fueron precedidos de un desembarco. Y ambos desembarcos fueron en el puerto de Huacho. Por eso es que nosotros tratamos de objetivizar este punto como Huacho Puerto de Libertad. Quiero empezar con esta imagen. Es una fotografía de los años 50, evidentemente, pero es más o menos la forma portuaria que la escuadra libertadora encontró cuando desembarcó en Huacho el 10 de noviembre de 1820. Todos los antecedentes de lo que nosotros podemos ver en esta figura concuerdan con lo dicho en los escritos oficiales que existen. Yo tengo muchas críticas al respecto en el sentido de que probablemente yo soy excesivamente positivista, o sea, yo me baso en los documentos. Sí, yo me baso en los documentos y soy muy pegado a los documentos, porque creo que son los documentos los que finalmente van a testimoniar. Evidentemente nosotros tenemos varios aspectos. Una vez Pablo Macera, conversando, él decía que hasta que nosotros no construyamos una historia que tenga elementos de sociología y de antropología, no vamos a construir una historia, pero evidentemente la documentación es totalmente importante y vital. Entonces,
yo quiero empezar nuestra historia de Puerto de Libertad. Si me permiten un segundito, que se me ha movido la imagen. Ok. Cuando José de San Martín finalmente obtiene las victorias que logran la independencia de Chile, básicamente tras la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, San Martín tenía claro un aspecto que es contundente, o que era contundente en ese momento. Si Lima no lograba ser libre, ninguna parte de América estaría segura. Bueno, de Sudamérica estaría segura. Es por esa razón que el Estado chileno decide contratar los servicios de una persona que sea capaz de manejar una fuerza naval. Es así como con la opinión de José de San Martín y con la fortaleza económica que el director supremo de las Fuerzas de Chile, don Bernardo O'Higgins, a quien unía una gran amistad con San Martín, contratan a una persona que tenía experiencia en lo que a campañas navales se refiere. Para ese entonces nosotros tenemos que contar de que eran los marinos británicos, los marinos holandeses, los que tenían, digamos, una mayor experiencia dentro de lo que eran los espacios navales. Es así como Chile contrata a el almirante Thomas Cochrane. Cochrane diseña la necesidad mínima de que se debía hacer primero una expedición para que finalmente esta expedición pueda determinar las posibilidades navales que se tenían para obtener la libertad de América. Entonces, en principio, lo que hace Cochrane, saliendo con la primera expedición, es probar las fortalezas del puerto del Callao. Esa era la misión principal. Entonces, con una flota de varios barcos, dividido en dos espacios, se parte a principios del año 1819 con dirección al Perú, y se determina, llegando al Callao, hacer lo que se llamó el primer bloqueo del puerto del Callao. Para entonces, los españoles solamente tenían 3 naves de real poderío: las fragatas Prueba, Venganza y Esmeralda. El virrey decidió no hacer combate con ninguna de las 3, porque en realidad no sabían con cuántas unidades navales se encontraban más adelante. Es ahí donde el almirante Cochrane envía al virrey, mediante una carta, las condiciones del bloqueo, dejando claro que las unidades internacionales serían respetadas y que serían evidentemente neutrales siempre y cuando mantengan su disposición de tales. Posteriormente, el almirante Cochrane intenta hacer algunas tomas. Se tomaron algunas embarcaciones pequeñas y ocurrió un hecho que era totalmente inusual e inesperado. La flota insurgente se quedó sin agua. Parecía increíble o fácil de solucionar, pero intentaron hacer aguada, que es el nombre técnico al cual se le da, en varios puertos del Perú donde no fueron recibidos. Y como el propio Cochrane lo dice en sus memorias, en una situación desesperada, aún a la posibilidad de enfrentar combate, desembarcan en el puerto de Huacho. ¿Qué es lo que ocurre en el puerto de Huacho? Esas figuras que nosotros llamamos románticas de la Lima del siglo XVIII, la Lima del 1800, perdón,
La alfalfera, la lechera, la panadera, el aguatero, la picantera, no son otra cosa que comerciantes ambulantes. Y Huacho no era la excepción. Huacho tenía sus propios comerciantes ambulantes que eran los consuetudinarios en el comercio. Quienes tenemos más de 50 años recordamos a las alfalferas, recordamos a las lecheras. Y había gente que salía a vender al puerto cuando una embarcación llegaba al puerto de Huacho. ¿Cuál fue su sorpresa la mañana del 29 de marzo de 1819? De ver barcos que no tenían bandera española, de ver barcos que traían una bandera distinta y que tenían cañones además. Entonces fueron muy bien recibidos, se les entregó el agua que necesitaban, y no solamente eso, sino dieron la oportunidad de venderle mercaderías a la escuadra. Tanto así que Cochrane dice pues que aquella mañana se originó un interesante mercado. Una vez establecidas las posiciones de guerra, porque hay algo que, bueno, en Puerto de Libertad yo no lo tengo tan documentado, pero en la edición final sí está altamente documentado, el virrey y Cochrane intercambian unas series de misivas. Existían unos protocolos de guerra donde el honor estaba determinado y puesto sobre la mesa, algo probablemente impensado hoy en día, ¿no? Pero eran las condiciones de guerra que se daban en ese entonces. Cuando Cochrane logra abastecerse, es informado de que al norte de Huacho, en la población de Supe, existe también una campiña importante llena de recursos y con posibilidades de poder establecer espacios de guerra. Es ahí y en esos días donde los vecinos de Supe se proclaman ellos mismos independientes. Esa proclama del pueblo de Supe del 5 de abril de 1819 es considerada casi de manera total como la primera proclama efectiva de un pueblo en pos de su libertad en la historia del Perú. Es entonces cuando varios patriotas se suman a la causa y por supuesto muchos de ellos son perseguidos. Es por esa razón que cuando acaba el primer bloqueo y Cochrane decide regresar, entendiendo que su primera misión había concluido, algunos de ellos regresan en el barco principal, como es informado por el propio Cochrane, ¿no? El cura Requena, Andrés de los Reyes, Francisco Vidal, regresan con Cochrane a Chile en espera de una nueva aventura militar. El virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, siempre digo yo, es un personaje que nosotros debemos observar con mucho detenimiento y con cierta consideración que su tiempo le permitió. Le tocó ser el virrey del Perú en una de las etapas más críticas de la España de su tiempo. Una España en un inicio invadida por el ejército napoleónico, una España convulsionada por la creación de las Cortes de Cádiz, una España sometida a una nueva constitución, y el virrey, como comprenderán en esa época, él se enteraba 3 meses después de las decisiones que se tomaban en España. No había internet, no se enteraba inmediatamente. Entonces fue un hombre muy cauteloso que supo tratar de negociar de la manera más dócil posible el enfrentamiento en las que estábamos situados. El motivo por el cual algún tiempo después fue destituido en un golpe de Estado, un motín de Astapuquio, nombra como nuevo virrey del Perú al virrey La Serna. La Serna en realidad no fue virrey del Perú, fue un encargado porque el poder se lo permitió. Entonces el virrey Pezuela entiende de que esto ya tenía que terminar. Por esa razón, cuando se vio la posibilidad de que ya el mar estaba realmente complicado, Cochrane vuelve a salir con una nueva
flota, esta vez más grande, más remozada, más completa, y desde el mes de septiembre de 1819 empieza a hacer un segundo bloqueo al puerto del Callao. En esta oportunidad, Cochrane utiliza algo que nunca se había utilizado en América del Sur, el uso de misiles incendiarios. Los conocidos misiles o cohetes Congreve fueron lanzados en el puerto del Callao sin mayor éxito, realmente sin mayor éxito, pero que creó la posibilidad de que el virrey se diera cuenta que la guerra estaba cercana, y a pesar de que él en más de una ocasión le había dicho al rey Fernando VII que no hay nada que hacer más aquí en América por el poder español, cada vez más la flota era más poderosa y por lo tanto era imposible enfrentarla mucho más tiempo. Esta es una imagen del puerto de Huacho, dibujada en alta mar por un marinero británico sobre un barco llamado Tartar, ¿no? Es como para más o menos nosotros tengamos una idea cuál era el posicionamiento del puerto de Huacho de ese entonces. En la parte izquierda, en el propio cuadro, y está escrito en la parte posterior, se ve una pequeña iglesia que es esta acá, que el pintor pone o define como la iglesia del Señor del Mar, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la iglesia de Barranquito, la iglesia del Señor del Mar. Probablemente o era una cuota artística o la iglesia en sus orígenes miraba al mar. Si nosotros consideramos que el pueblo de Huacho creció del puerto hacia lo que hoy es la ciudad, la primera edificación de la cristiandad en la zona tendría que ser en el puerto. Entonces probablemente esta iglesia es la más antigua como predio eclesiástico, no como edificación. Entonces, ¿por qué es que es importante tener una idea? Para que se tenga la idea de la amplitud de los espacios que se manejaban desde alta mar. Que no es la misma que nosotros podemos manejar ahora, porque evidentemente ahora ya hay una ciudad constituida. Lo cierto es que los barcos se preparan a regresar nuevamente en mayo, a partir de mayo de 1820. Cochrane había tenido una serie de diferencias con sus oficiales, motivo por el cual lo lleva a Bernardo Higgins tomar la decisión de que la expedición esta vez estaba al mando absoluto y supremo del general José de San Martín. Esta es una réplica de las fragatas, tal como fueron construidas en su tiempo. Llegaban a tener hasta 40 cañones en el caso de algunas de ellas, y solían tener hasta 30 metros de eslora. O sea, la eslora es la medida de proa a popa, ¿no? Lo largo. Algunas de ellas tenían hasta 3 pisos de altura, y algunas de ellas, las que se construyeron para la traída de esclavos, llegaban a tener 3 pisos. Y eran embarcaciones que iban acorde no solamente a la tecnología de sus tiempos, sino a las comodidades de sus tiempos. Al final, la Escuadra Libertadora tuvo 6 de estos navíos de este tamaño y muchas embarcaciones que al final fueron un total de 23 embarcaciones que embarcaron en el puerto de Huacho la mañana del 10 de noviembre de 1820. Nosotros, para ese antecedente de la llegada de Huacho, tenemos, sí, un desembarco anterior en Paracas, en septiembre de 1820. Pero ese desembarco había sido, digamos, momentáneo para que desembarcaran ahí algunas fuerzas al mando del general Álvarez de Arenales, que tendría que ir por la sierra de lo que hoy es el departamento de Lima para ir tomando de a poco en poco la capital. Es importante el desembarco en Paracas, sí, porque dentro de otras cosas, las primeras proclamas impresas fueron entregadas allí. La primera bandera tiene la primera designación vía una ley, vía un decreto de San Martín, y sobre todo empieza a crear la necesidad del gobierno español de negociar. Tanto así que la
fines de septiembre de 1820, el virrey de la Pezuela le pide a San Martín un armisticio para conversar acerca de qué posibilidades habían de llegar a paz. San Martín envía a 3 de sus representantes, 2 de ellos principales, que son García del Río, Tomás Guido, y el virrey envía a dos aristócratas de su tiempo y una persona, un doctor, que luego sería importantísimo en la historia del Perú, que es Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue el encargado de la negociación por parte de los españoles. Finalmente, el armisticio se tuvo que acabar porque no se llegó a nada, y después San Martín se dirige hacia el norte a hacer un desembarco en Huacho, a un sitio seguro, a un sitio que él sabía que era conocido y que tenía no solamente las posibilidades de infraestructura necesarias, sino de abastecimiento del tema agrícola, ganados, caballo. Un caballo, en ese entonces, digo en ese entonces, porque ahora con el alimento balanceado comen mucho menos, un caballo llegaba a comer, de acuerdo a los entendidos, de 16 a 18 kilos de comida fresca al día. Ustedes se imaginan 1.500 caballos, si no tenían la ayuda de se comían las lomas de la Chaya en una semana, si no tenían la ayuda de todos. Entonces había una organización logística previa ya establecida, donde los ganaderos de la zona se iban a comprometer a la manutención del Ejército Libertador, que llegaba con un poco más de 4.000 hombres en su entorno. Entonces, antes de la llegada a Huacho, hay un hecho que para muchos es el que origina el punto de inflexión del poderío español en el Perú, la toma de la fragata Esmeralda. La toma de la fragata Esmeralda la noche del 5 de noviembre de 1820, en la madrugada, toma realmente el prestigio naval español por los suelos, porque en las narices del virrey, en plena rada del Callao, es secuestrada su hija mayor, su perla más poderosa. Eso le dio definitivamente un soporte enorme y intimidó indudablemente al pueblo de Lima, que empezó a dejar de creer en su virrey. Esto es una fotografía muy, muy reciente, por supuesto, pero es la misma iglesia de Supe que las fuerzas de Cochrane y las fuerzas del general San Martín vieron en su tiempo, ¿no? Esa es una foto de inicio del siglo XX, pero la iglesia es la misma. Una vez definidos los espacios aquí en Lima, aquí en Huacho, se procede al desembarco total de las fuerzas en el puerto de Huacho los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1820. Cochrane no estaba de acuerdo con esto. ¿Por qué razón? Porque Cochrane quería un enfrentamiento frontal en el Callao. De hecho, en su venida anterior, en septiembre de 1819, él le ofreció al virrey, mediante una carta, un enfrentamiento frontal con su poder a poder. Es decir, usted saque sus 3 fragatas a alta mar, yo pongo 3 fragatas y nos enfrentamos y decidimos la suerte del virreinato. Evidentemente, el virrey no lo aceptó, inclusive por palabras del mariscal Miller, era pues una decisión poco inusual vista en la guerra de su tiempo. Probablemente en la época de los galos existía pues el combate de los jefes, donde cada jefe de una tribu se enfrentaba al otro y definían, pero en el Perú eso no iba a ocurrir. Entonces, aquí hay personajes que son clave, como Andrés de los Reyes, por ejemplo, un hacendado de Chancay, que tenía mucha ascendencia en la zona y que había viajado con Cochrane a Chile. Él tenía claro que tenía él que fidelizar a todos los ganaderos de la zona. En la zona de Huacho y Huaura, más que ganaderos, son productores agrícolas. Los ganaderos estaban más definidos en los espacios de Supe y Paramonga y La Barranca y estos sitios, y también en Chancay, por supuesto, Huaral. Entonces, este hombre es clave, primero porque desembarca en el primer lote que el previo Huacho en Ancón,
y segundo, porque debe haber sido él quien crea la fidelización de los ganaderos de la época. Otro personaje clave ya en los posteriores es Francisco Vidal. Francisco Vidal, muy pequeño, había andado con el coronel Bernales, un personaje clave en la zona, un miliciano muy positivo y muy efectivo, en palabras del propio Cochrane. Yo quiero hacer acá una pequeña separación de los términos. Miliciano se le dice a la persona que nunca ha empuñado un arma, pero tiene que hacerlo y se organiza para defender sus posesiones cuando éstas se ven afectadas. Entonces, Vidal fue clave dentro de la estructura miliciana de la zona. Posteriormente ya él tendría una serie de lauros, lo del combate, de la captura del Fuerte Vidal, y después algunas incursiones y en los años de la época de la Confederación Perú-Boliviana, que lo llevaron en 2 ocasiones muy breves a ser presidente del Perú. Otro personaje clave que hay que montar aquí es Remigio Silva. Remigio Silva fue un personaje cuyos hermanos habían sido muy claves en las primeras revueltas a principios del siglo XIX en distintas partes del Perú, pero este señor fue el que realizó todas las gestiones de espionaje e inteligencia para la Escuadra Libertadora. Le entregó a Higgins la plaza del Callao, cuál era su capacidad, y también cuando estuvo en Huacho, fue él el que convence a Cochrane, finalmente, que el segundo desembarco debía ser en Huacho. Remigio Silva es considerado por el ejército peruano como el padre de la inteligencia, de los servicios de inteligencia en el Perú. Finalmente, esta es la escuadra, esta es la bandera de la Escuadra Libertadora. Cuando van a salir hacia el Perú, a San Martín se le pregunta cuál es la bandera que se va a llevar. Y San Martín contestó, naturalmente, la de Chile, pero a esa bandera se le pusieron 3 estrellas blancas. Las estrellas significaban cada uno de los países que tenían intereses y posicionamiento en la Escuadra Libertadora, que eran el Perú, Chile y las Provincias Unidas del Reino de la Plata, luego conocidas como Argentina. Es difícil definir si los espacios azul, blanco y rojo sean necesariamente la bandera de Chile, porque además tenemos que recordar que las libertades símbolos en la época eran Francia y los Estados Unidos, la primera democracia libre en el continente, y ambas usan los 3 colores en su bandera. Probablemente en la semiótica de su tiempo, el azul, el blanco y el rojo tenían una importancia vital. Por otro lado, nosotros no debemos olvidar que nuestro escudo nacional tiene los mismos 3 colores y en la misma disposición de azul, blanco y rojo. El primer desembarco previo del que hablábamos fue en Paracas. Este es un cuadro pintado por Charles Wood, un pintor británico que vino con la Escuadra Libertadora y que pintó este cuadro. Indudablemente el desembarco en Huacho debe haber sido similar a lo que estamos viendo en esta acuarela. Luego, ya les habíamos dicho, el famoso desembarco en Paracas, del cual existen varias, y esta es la forma como la prensa chilena informó acerca de el inicio de la expedición libertadora en el Perú, ¿no? El segundo desembarco en el puerto de Huacho, donde en la Gaceta Ministerial Extraordinaria de Chile, del miércoles 8 de noviembre de 1820, da las noticias de la expedición libertadora del Perú y empieza diciendo: al fin comienza Chile a ver el fruto de sus heroicos sacrificios. El ejército libertador pisa ya el suelo del Perú. Y otro tema importante, que es el que debemos aquí mencionar para poder explicar un poco las fuerzas del Perú.
los buques de guerra que desembarcaron en el puerto de Huacho aquella mañana son estos. Como podrán ver, todos los comandantes son británicos: Wilkinson, Crosby, Guise, Furter, Spry, Carter, Huntuir, Young. Bueno, Barragán es el único que no tiene apellido británico. Las fragatas Santa Rosa, Emprendedores, Perla, Portillo, Sacramento, Constanza, Minerva, Dolores, Gaditana, Águila, Peruana, Golondrina, Mequena y Higueresana eran los transportes que también tenían nombres en sus comandos, básicamente británicos, como Simpson, Brown, Dross, Drunnett, y algunos de origen catalán inclusive, como Hermont y Delano, que también son apellidos europeos. Esto es básicamente lo principal en lo que nosotros llamamos Puerto de Libertad, por el hecho de ser ambos desembarcos. Nosotros tenemos que darnos cuenta en este momento que San Martín, una vez que llega a nuestra zona, está unos días en Huacho, posteriormente pasa su cuartel general a Supe, para finalmente dejar su cuartel general en la hacienda del ingenio. Sucesos que ocurren después del desembarco que le dan valor enorme al desembarco. Uno, el hecho de que el 3 de diciembre de 1820 se pasa a las filas del mando independentista el batallón Numancia. Esa es la otra puñalada que recibe el ejército español dentro de sus estructuras, tanto militares como la emoción que producía en el país. El batallón Numancia era el batallón de élite que finalmente se pasó al bando de la independencia. Otro tema que hay que acotar en la zona es que en esta zona se dieron los boletines de la Escuadra Libertadora del Perú. ¿Qué eran los boletines? Eran 14 publicaciones escritas, dirigidas por Bernardo Monteagudo, secretario de la Escuadra Libertadora, desde la muerte de Álvarez Yonte en Paracas. Se lanzaron desde 5 sedes distintas: Ancón, Huaura, Sayán, Barranca y Supe. Estos boletines, que son 14, narran en el espacio de 7 meses todos los sucesos ocurridos con la Escuadra Libertadora en nuestra zona después del desembarco en Huacho. Si nosotros decimos que hacer prensa es informarle a la gente, los boletines del Ejército Unido Libertador de Perú se constituyen en la primera prensa libre instituida en la emancipación del Perú. Y tenemos que recordar, para finalizar, que el general San Martín, en su guerra de Zapa, que era una guerra entre psicológica, entre de convencimiento, entre de miedo, solamente abandona Huaura para darle la independencia al Perú. Ese es el espacio en el que está comprendido lo que es Puerto de Libertad. Como les digo, en noviembre esperamos publicar ya el libro mucho más documentado, por supuesto, pero este es un libro, como le llamó Pablo, un ensayículo, un ensayo pequeño, que solamente tiene pues lo esencial, lo que los chicos deben saber dentro de su espacio histórico local y dentro de la construcción de una memoria histórica a la cual debemos todos colaborar. Muchas gracias y no sé, alguna pregunta que puedan tener. Su micro está apagado, profe. Muchísimas gracias. A continuación vamos entonces a tener las preguntas de los maestros, el pleno, y por favor sírvanse levantar la manito para acceder a las preguntas. Todos los maestros están invitados, ¿no? A hacer las preguntas o inquietudes que tengan acerca sobre nuestro tema, Huacho, Puerto de Libertad. Adelante, maestros. Maestro Sella, si me permite. Sí, adelante, profesor Julio.
Primero agradecerle a Bruno por siempre estar disponible en estos momentos de que uno necesita cada vez aprender más, y también las disculpas por algunas molestias que hemos tenido durante el evento, ¿no? ¿Por qué Puerto de Libertad? Quizás lo puedo comprender, pero también es un título muy ambicioso. Quizás otros puertos del país, tipo Paracas, podrían reclamarla o exigirla. ¿Por qué Huacho, precisamente? A ver, primero que Huacho tiene 2 desembarcos y Paracas tiene 1. Para empezar, 2-1, ahí va un golcito más. En realidad, ¿por qué Huacho? Porque, primero porque los 2 desembarcos fueron en Huacho. Y segundo, porque la efectividad de los resultados que se crearon desde esta zona y hubo el posicionamiento del efecto emancipatorio en la zona. Nosotros tenemos que entender, y esto es muy difícil de explicar realmente, que las pasiones políticas de su tiempo no estaban en favor de la independencia del Perú. Las pasiones políticas de su tiempo eran muy similares a las que nos encontramos en este momento, en que había una casi exacta división de la opinión pública con respecto a lo que se debía hacer con la emancipación. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud era un problema que ni San Martín ni Cochrane quiso ver, y no porque no les interesara. Primero, a ellos les convenía abolir la esclavitud porque se sumaban fuerzas, pero había un problema. El Estado peruano tenía un régimen económico establecido y que descansaba en esclavitud en su mayoría, y había que respetarlo. Entonces, por ejemplo, en una carta que le manda el sacerdote Luna Pizarro a su hermano, le dice: los negros de la hacienda de Andahuasi se revolotearon y se escaparon 5 de ellos. Cochrane los detuvo y se los devolvió a su amo, pidiéndole que los azote y los castigue porque él no ha venido a realizar revueltas de esclavos. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué yo pienso que Huacho puede reclamar más esa hegemonía? Porque es esta zona donde se inicia a criteriar la emancipación del Perú. En esa zona es donde se le da valor. Acuérdate que hubo una peste, que no he hablado de ella, pero hubo una peste que diezmó notablemente, no solamente al Ejército Libertador, también a los españoles, pero que le hizo perder un aproximado de 1000 hombres al Ejército Libertador. Esos hombres fueron cubiertos por lugareños de la antigua provincia de Chancay, gente de Huaral, gente de Supe, gente de Sayán, que cubrieron los espacios con los que finalmente se tomó Lima. Por otro lado, la logística directa que servía para estar cerca de Lima y lograr de manera más pronto a la independencia, no le iba a tener Pisco nunca. Yo creo que es por eso que sí nosotros nos permitimos ser nombrados puertos de libertad. Ojo, no digo que seamos el único puerto de libertad, pero la idea nuestra viene como propuesta de hace muchos años atrás. Además, seamos claros, a Paracas siempre se le ha dado muchísima más importancia que a nosotros. Por una sencilla razón, nosotros no tenemos hoteles, pues no tenemos islas, pues no tenemos sitios bonitos para visitar donde la gente sí va. Esa es la verdad. Y por otro lado, jamás hemos reclamado por esto. Y ha llegado el momento, ¿no? ¿Algún maestro? Muchísimas gracias. ¿Algún maestro? La tribuna está libre. Si pudieran hacer las preguntas respectivas respecto a nuestro tema tratado el día de hoy, Huacho, Puerto de Libertad. Sí, profesor Eusebio, buenas tardes. Sí, su director, adelante. Buenas tardes al historiador Bruno Gutiérrez. Muy agradecido por la ponencia, ¿no? Bastantes datos que no tenía presente. Lo que sí creo que entre Paracas y Huacho creo que hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, el mismo Libertador tuvo que abandonar Paracas porque no había las condiciones necesarias de ayuda, ¿no? Y se tuvo que venir a Huacho, donde encontró todo lo contrario. Sin embargo, Paracas nos gana, porque como dice usted, ¿no? Nos gana, ¿no? Y hacen marketing, etcétera. Una pregunta, yo había leído, ¿no? Algunos textos, no sé qué tan claro es que cuando San Martín desembarca en Huacho,
cuando viene la escuadra libertadora, no solamente lo hace por Huacho, me mencionaron que era la playa de Hornillos y también por Vegeta. No sé qué tanto es cierto esto, o solamente lo hizo por Huacho. A ver, vuelvo al principio. Papelito manda. Yo he hecho, el libro que estoy construyendo, Puerta Libertad, está basado en documentos que yo personalmente he obtenido de la Biblioteca Nacional de Chile, en la que he estado más de 20 veces, más de 20 años distintos, del Instituto Mitre en Buenos Aires, de los archivos del Virrey Pezuela, obtenidos en España, y de los archivos locales. Y la única otra población de la cual los propios escritos originales hablan de un desembarco es en Carquín. ¿Ya? Y el Virrey Pezuela en sus memorias, en sus memorias de gobierno, el Virrey Pezuela dice claramente, han desembarcado 23 barcos en Huacho. A ver, una vez conversando con Ruth Shadi, Ruth me dijo, me voy a Supe porque se va a celebrar, a Vegeta porque se celebra el desembarco. ¿Qué? Le dije, Ruth. Sí, porque es que, entonces cuando yo le expliqué esto, Ruth me dijo, no, es que en esa época a todos se le llamaba Huacho. No, no te equivocas, Ruth. Los planos de la época diferenciaban perfectamente dónde está Vegeta, dónde está Carquín y dónde está Huacho. Ya. Lo del reembarque, según Pasoldán, fue en Playa Chica. Pasoldán pertenecía a los historiadores románticos de su época que escribían porque habían leído documentación, pero sin mayor fundamento técnico. No le estoy quitando los méritos a Pasoldán. Y existían muchas historias que estaban llenas de lo que se llaman ucronías, ¿no? ¿Qué es una ucronía? Una serie de sucesos contados de manera que puedan ser creíbles, pero que finalmente nunca ocurrieron. Entonces, por lo largo de la extensión del terreno, y probablemente por técnica de guerra, como fue en la guerra del desembarco en Normandía, se utilizaría más de alguna embarcación que desembarcara a lo largo de la costa. Pero lo que sí se tiene claro, que el grueso del ejército, léase soldados, pertrechos militares, caballos y cañones, además de la construcción de un pequeño muelle, como lo dice en su memoria el propio general San Martín, fue en el puerto de Huacho. Que si seguramente alguna embarcación desembarcó en Vegeta, puede ser, pero, como le digo, que yo haya encontrado documentos oficiales, solamente del puerto de Carquín he encontrado. No en otros puertos. Y como les digo, el reenganche para Pasoldán fue en Playa Chica. Probablemente, no lo sé. Yo he conversado con muchos marinos. Una vez con Carlos Viso, conversaba que vinieron unas navegantes del Instituto Sanmartiniano de Buenos Aires y ellos determinaron que un barco de madera en su época no podía desembarcar en Vegeta. No, los corales no le iban a permitir desembarcar en Vegeta. Pero de igual manera, sigo diciendo, yo no niego que alguna embarcación puede haber, pero el problema es que una cosa es nuestra reconstrucción de la memoria, es decir, buscar elementos que nos permita volver a tener lo que era nuestra historia, y otra cosa es construir la memoria, buscar elementos para justificar una historia que finalmente no ocurrió. Por eso que hasta que no tengamos un documento que no pueda probar lo contrario, nosotros insistiremos en que el desembarco, como lo prueban todos los documentos, decenas de documentos, fue en Huacho. Muchísimas gracias. ¿Algún maestro más para que invitaríamos? En verdad, es sumamente importante saber sobre las gestas libertadoras. En este caso, el tema que se está tratando el día de hoy, Huacho Puerto de Libertad. A los maestros, por favor, su participación. Es un tema sumamente interesantísimo, en verdad. Mientras van pensando una pregunta, yo les voy a contar cosas que realmente han venido siendo muy, muy graciosas. En Lima existía la revista Variedades hasta los años 30.
Variedad debe ser un poco el caretas de hoy, ¿ya? En el número de los 100 años de la independencia del Perú, la revista Variedades dice que el general San Martín vino con su mujer, ¿ya? De Argentina, o sea, le iba a traer a la guerra a la mujer, ¿ya? Vino con su mujer y que su mujer le enseñó a las mujeres en Huaura a cocinar. O sea, ¿ustedes se imaginan la generación de su tiempo en Lima leyendo eso en una revista que era seria? Siempre lo fue. Pero eran los artículos que se permitían escribir y que, como no había investigación, es más, hace 100 años, el alcalde de Huaura le escribe a don Emilio Gutiérrez de la Quintanilla, que era en su momento algo como el ministro de Cultura de hoy, o más, le escribe una carta pidiéndole que si es que él le puede dar luces, que le diga qué día fue la proclama en Huaura. Y Gutiérrez la Quintanilla le responde y le dice que no sabe. Porque algún día debió haberse ocurrido, pero ni siquiera hoy en día sabemos qué día fue. No tenemos la certeza. Por eso que nosotros solamente sostenemos que es la tradición oral la que le da soporte al hecho. Pero documentariamente no tenemos documento. Que estamos más cerca de afirmar que sí ocurrió o que no ocurrió, estoy de acuerdo. Pero documentariamente no tenemos papeles. Por eso que la placa que puso la municipalidad de Huacho en 1895, tras los 25, por los 75 años del suceso, dice pues en noviembre, ¿no?, de 1820, no dice fecha. En algún momento en Huaura alguien empezó a celebrarlo el 27 de noviembre, probablemente por coincidir con la batalla de Tarapacá, y desde entonces empezó a celebrar el 27 de noviembre y yo ya he quedado fijado como 27 de noviembre. Pero la fecha, no tenemos la fecha real de lo que la tradición oral nos dice que fue la proclama de la independencia en Huaura, ¿no? Maestros, esperamos las preguntas, estimados maestros, para continuar con nuestra plenaria del día de hoy, que es el seminario sobre Huacho, Puerto de Libertad. Otra cosa que es importante, que se me había escapado en este tema, es el hecho de que la relación de la población con la causa. Todas las gentes entregaron todo. El pueblo de Huacho fue absolutamente generoso con la entrega. Y un pequeño detalle que me había olvidado. Tras el desembarco de Cochrane en 1819, 4 huachanos son delatados como de haber ayudado a la escuadra libertadora a agenciarse de alimentos. Estos 4 huachanos son fusilados, como lo dice más de un documento en los juicios posteriores, y que originó indudablemente una desazón tremenda en los pobladores de la zona, a tal grado que al día siguiente, es decir, el 30 de marzo, nadie fue a la playa. Entonces Cochrane protestó contra el jefe militar de la zona, que se llamaba Anselmo Salinas, porque ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros tenemos una especie de pacto de guerra, ¿no?, que la población que sea tomada va a ser respetada. Finalmente no se dio. Lo cierto es que estos 4 huachanos, que hasta ahora son anónimos, constituyen los primeros 4 mártires peruanos en su emancipación, desde el inicio de su emancipación o libertad definitiva, como se quiera, ¿no? E indudablemente esto causó una gran zozobra. Cuando llega a San Martín, uno de los primeros relatos que él recibe es de un niño, no recuerdo si el relato especifica su edad, pero esto está en las memorias de James Paroissien. Paroissien era un médico, mano derecha, secretario personal, amigo de San Martín, quien, un poco duro su diario verdaderamente, porque es muy duro con sus críticas para algunas cosas, pero él cuenta que un niño, con lágrimas seguramente,
le contó a San Martín que su padre fue uno de los 4 fusilados, ¿no? Entonces, este es otro motivo para el cual homenajear a estos cuatro mártires, ¿no? Esto mismo nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí. Frente a las situaciones que estamos viviendo, Está con su micro apagado, profe. Sí. Estimados maestros, estamos esperando su intervención, a sus inquietudes para ser asueltas respecto a nuestro tema, Huacho Puerto de Libertad, al investigador Bruno Gutiérrez Torrero. Sí, profesor Eusebio, otra vez insistiendo. Sí, maestro, adelante. Sí. Mencionó también el investigador Bruno Gutiérrez sobre que cuando vinieron acá al Perú, la Escuadra Libertadora, lo hicieron bajo la bandera de Chile, ¿no? Y ahí mencionó las 3 estrellitas, ¿no? De los países que estaban involucrados. Entonces, y eso me trae a colación sobre el origen de la bandera peruana, ¿no? Y a estas alturas, pretender creer que la bandera peruana tiene su origen en el sueño de San Martín, ¿no? En Paracas, creo que ya eso ya aquí ha sido desterrado, ¿no? Creo que eso más que todo es una invención, ¿no? De Abraham Alomar. Pero qué de cierto es que el origen de la bandera peruana tiene se deriva de la bandera chilena, ¿no? O sea que le debemos el color rojo, por ejemplo, a la bandera chilena. No tanto como se dice a la sala de la parihuana, a la sangre de los héroes, ¿no? ¿Qué tanto es cierto, no? Y que esa bandera prácticamente también la encontramos acá en Huaura, ¿no? A ver, así como yo les demostré hace algún rato que la bandera de nuestro escudo peruano tiene atrás los 3 colores, ¿correcto? Si nosotros a nuestro escudo le sacamos la cornucopia, el árbol y el auquénido, nos va a quedar rojo, blanco y azul. En la misma posición, además. Y en el mismo espacio geométrico. Un rectángulo y 2 cuadrados. Nosotros no sabemos, porque no tenemos mayores argumentos, ustedes saben que la semiótica es la ciencia que estudia los símbolos y su significado. ¿Ya? Originalmente, cuando se hizo el primer sello del Estado peruano, ¿ya? Que es un sello que solamente duró mientras San Martín tuvo el protectorado, en ese sello se muestran todos los escudos del Perú, las banderas de las patrias libres de Sudamérica. Hay una vicuña, un cóndor, si no me equivoco, al lado izquierdo, y al fondo se ve un árbol de plátano. Un árbol de plátano. Ese es el primer escudo que se usó en el sello. Estoy hablando sello de la República, ¿ya? Entonces ustedes me podrán decir un árbol de plátano. Probablemente San Martín vio un plátano por todos lados. Además, ¿a ustedes alguna vez han sentido la bendición que significa estar con hambre y comerte 2 plátanos? O sea, te comes 2 plátanos y se cerró el nudo, ¿no? O sea, te llenaste. Entonces, para ellos seguramente el plátano era una bendición. Entonces, hubo un plátano. Con respecto el primer escudo que San Martín propuso, estaban por condición semiótica, los Andes, la costa y el mar, que era la unión de las 3 cosas conocidas del Perú por San Martín, porque San Martín no iba a poner la selva, que no la conoció. Cuando ya se normalizó para el escudo que tenemos actualmente, la condición semiótica era tener los 3 reinos minerales, ¿no? Animal, vegetal y mineral. Ahora, yo les voy a contar una historia que probablemente ninguno de los alumnos sepa. ¿Qué cosa es una cornucopia? La cornucopia es un cuerno de una cabra. Y es lo que está dibujado en la parte de abajo de nuestro escudo. Y está basado, ¿por qué?, en el escudo nacional. Porque en la época en que se construyeron estas condiciones semióticas, la simbología de la mitología griega y de los héroes romanos era muy importante para la gente de su tiempo. Entonces, hay uno de los momentos de
de la mitología griega, donde el dios Zeus baja a la tierra y tenía un amante. Cuando su esposa Hera lo descubre, él baja a la tierra y el dios Zeus la convierte en una cabra de nombre Amaltea. Cuando Hera descubre a Amaltea y la corretea para acabar con ella, Amaltea se rompió una de sus cornucopias contra un árbol. Finalmente Hera la alcanzó y la fulminó. Cuando Zeus regresa a buscar a su amada, la encuentra muerta y la convirtió en la constelación de Capricornio. Y vio que de Amaltea, del cuerno de la cornucopia de Amaltea, salía de él todo lo que una persona necesitaba para sobrevivir. Léase comida, agua, carne, leche, huevo, lo que sea. Entonces la cornucopia es el símbolo de la abundancia, no de la riqueza. Como era difícil esculpirla en una moneda o en un escudo, se pusieron monedas, pues. Pero eso es una cornucopia, es el cuerno de una cabra. ¿Cuánta gente sabe que tenemos el cuerno de una cabra dibujado en el escudo? Entonces es eso, por una condición semiótica, probablemente el rojo, el azul y el blanco, no sé, voy a elucubrar, el cielo azul, el alma blanca y la sangre roja, por decir. Y sobre todo porque Francia tiene los tres colores. Francia significaba la fortaleza de la libertad. Tanto es así que los famosos gorros egrios, que eran los primeros esclavos libres, lo tiene Argentina, y es lo que tiene la madre patria puesto pues, en su lanza, ¿no? Entonces, probablemente Estados Unidos tiene rojo, blanco y azul. Es más, algunos le toman el pelo a nuestros amigos los chilenos porque cortan un espacio de la bandera norteamericana con una estrella y es la bandera chilena, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar un tema, que Chile y el Perú tenían un pasado juntos, sufrieron un pasado juntos, y cuando todo empezó, soñaban con tener un futuro juntos. Si después las dos guerras de la independencia, porque yo le llamo guerra de la independencia al espacio de la Confederación Perú-Boliviana, y la guerra del Pacífico, terminaron por hacer todas las separaciones que todos conocemos y de alguna u otra manera nos ha afectado, una cicatriz que aún no cierra, de nuestro lado, porque yo les digo, yo he estado 20 veces allá y para ellos el tema es un capítulo cerrado. Probablemente por esas condiciones semióticas se eligió el rojo y el blanco. Ahora, el primer rojo y blanco era cruzado, y uno de los motivos por los cuales se desestima el cruzado es porque para las señoras crear y bordar una bandera con el cruzado era muy complicado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el color rojo y blanco. Ahora, evidentemente, lo de Valdelomar es un cuento. Es un cuento simpático porque aplica un poco los colores de la parihuana, ese dije rojo y blanco, qué bonito, ¿no? Pero finalmente el rojo y el blanco quedó y no se desestimó el azul, no porque fuera una asociación con los chilenos. En ese momento no se veía de alguna manera. Yo mismo tengo ancestros chilenos, porque en esa época las familias que hoy se consideran más antiguas tuvieron algún intercambio o conexión con Chile. Y los chilenos también tienen ancestros peruanos. Entonces, es eso. Ahora, vuelvo al principio. Si miramos el escudo peruano y le sacamos los tres símbolos, ¿qué nos queda, no? Blanco, azul y rojo. Chile. Me trae a colación, bueno, más o menos que estando leyendo, cuando usted hablaba sobre todavía esas diferencias que existen con el país chileno. Acabo de leer, ¿no? Cuando San Martín dice, ¿no? Cuando la patria esté en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Excepto no defenderla. Exacto. Claro que sí. Hay posicionamientos emocionales. Es que San Martín hay que estudiarlo. Fíjese, San Martín tiene monumentos en sitios donde siquiera nadie conoce a Napoleón. Sí, sí. ¿Ya? San Martín tiene monumentos en Madrid, en el Central Park, en Moscú, en Pekín. En Argentina, en cuanto pueblo hay un homenaje a San Martín. Nosotros tenemos un departamento. No creo que sea para San Martín de Porres, ¿no? Tenemos, entonces,
la gesta de San Martín como libertador es intachable. Evidentemente hay quienes construyan una imagen negativa, pero de San Martín se sabe hasta cómo hablaba. De San Martín se hablaba cómo era su porte, cómo era su figura. De San Martín hay fotografía. Existe una fotografía de San Martín, y poco antes de morir, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es una clínica que hago yo con los chicos y me divierte mucho. ¿Ustedes cómo creen que hablaba San Martín? La cinematografía nos ha traído un San Martín que habla como gaucho, pues, ¿no? Che, tenemos que conseguir la independencia del Perú, porque esta independencia es vital para... No, San Martín era un andaluz. Hablaba como hablaban los andaluces, así corto. Porque él se fue de 4 años a Andalucía. Entonces San Martín hablaba como un andaluz. Y las se las cortaba, no las decía todas. Ya. Una sobrina nieta de su mujer, de doña Remedios, contaba en Buenos Aires que el tío Pepe hablaba raro. Claro, hablaba raro porque hablaba como un andaluz y no tenía las cosas así, ¿no? Entonces, hasta las fisonomías, hasta los rasgos más característicos de San Martín conocemos. Un tipo que calculó cada uno de sus movimientos, que a su hija le educó de la manera más recta, porque el decálogo de mandamientos que le puso a Mercedes es increíble. Un tipo que se fue 20 veces más pobre del país de lo que llegó. Por ahí el otro día le leí a alguien decir que nuestra primera deuda externa fue pagarle a San Martín. Lo menos que podíamos hacer era pagarle a San Martín. Y a San Martín se le pagó muchísimos años después que se fue. San Martín es Castilla quien termina de pagar o decide pagarle a San Martín lo menos. Nosotros le pagamos vitaliciamente a los presidentes, le pagamos y no le podíamos pagar a quien originó nuestra independencia. De San Martín se sabe la relación humana, el dolor de haber enviudado tan pronto, casi ni haber podido estar cerca de su mujer por la guerra. Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a diferencia de Bolívar, en realidad Bolívar llegó muy enfermo al Perú. A Bolívar es poco lo que se le puede tachar, increpar también, ¿eh? A pesar de que hay un rasgo anti-Bolívar tremendo en el Perú, con muchos motivos, pero lo de San Martín era un hombre que tenía gota, ataques de gota, tenía problemas estomacales todo el tiempo, probablemente tenía soplo cardíaco, él tenía que usar un remedio que ahorita no recuerdo su nombre, que era a base de opio, y que algunos historiadores irresponsablemente le llamaban adicción. No era ninguna adicción, era lo que se usaba. Y San Martín dormía mal. Y San Martín le leía a sus soldados, trataba de que a sus soldados, los oficiales que sabían leer, les lean antes de dormir. Hay una anécdota en un libro que se llama Tradiciones de los Libertadores, donde dicen que un oficial va donde San Martín, a su carpa, y le dice: buenas noches, vengo a conversar con el ciudadano San Martín. Y San Martín le dice: ok, está hablando usted con el ciudadano San Martín. Ciudadano San Martín, he venido a que me preste usted dinero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que anoche he estado jugando con los otros oficiales y he perdido el sueldo de mi tropa. Entonces quiero que usted me preste ese dinero para pagarle a mi tropa, y después cuando la siguiente entrega yo le devuelvo. Ok, señor, o capitán, coronel, aquí está el dinero, pague a su tropa, pero con una condición: que el general San Martín no se entere, porque si no lo fusile en el acto. ¿Ya? Así era San Martín. Uno de los edictos de Paraca es pena de muerte a quien insultare a un local, porque él entendía que la letra entraba con sangre y la disciplina era la única forma de que se llegue a un entendimiento claro. Por esa razón, la segunda ley de San Martín es la libertad de vientre. Nadie nace esclavo en el Perú, porque San Martín tenía claro de que no podía libertar a los esclavos de la noche a la mañana. ¿Quién los iba a alimentar? ¿De qué iban a vivir? ¿Quién les iba a dar trabajo?
iban a tener cimarrones y asaltos y un montón como lo que ocurrió en Lima. En Lima tuvieron que a todos los esclavos que vivían en la zona cercarlos en lo que hoy son los barrios altos y crearon el barrio de San Lázaro. Ese es el verdadero cercado de Lima, por eso se le dice cercado al cercado de Lima. Entonces, ¿cómo lo podías controlar en todo el país? No había forma. Libertad de vientre, nazi esclavos. O sea, los hijos de los esclavos eran libres. Los esclavos, desgraciadamente, tenían que vivir el resto de su vida así. Era la dureza de su tiempo. Ese era el general. Estimados maestros, nuestro tema pues, del día de nuestro seminario del día de hoy, Huacho, Puerto de Libertad, y estando pues a pocos días de celebrar los 200 años de independencia, ¿qué significa la independencia para el Perú? Tenemos que entenderlo esto, que este momento pues nos permite recordar los ideales por los cuales nuestros antepasados arriesgaron sus vidas y propiedades, lo que implicaron pues una sociedad más justa y solidaria. Es por ello que este hecho fue uno de los momentos de la historia donde fue posible realizar grandes transformaciones en beneficio de las grandes mayorías. Palabras textuales que recogemos de la independencia de los diferentes textos y para entender qué cosa es el bicentenario del Perú. ¿Qué celebramos en este bicentenario? Además de eso, tenemos que entender nosotros, maestros, y todos aquellos quienes poblamos en esta tierra bendita llamada Perú, por qué es importante celebrar el bicentenario. Y además de eso, ¿qué es el camino hacia el bicentenario? O sea, encontramos nosotros una serie de repente de inquietudes y en difíciles momentos que viene atravesando nuestra patria, pues es verdad de que todos aquellos quienes nos trae a colación cómo fue la independencia del Perú y nos tendríamos que poner a pensar, ¿no? Definitivamente el Perú es una patria libre. Les voy a leer así unos párrafos de Sebastián Salazar Bondy, donde manifiesta unas coplas donde dice, mi país, o sea, todo esto es mi país. Mi país, ahora lo comprendo, es amargo y dulce. Mi país es una intensa pasión, un triste piélago, un incansable manantial de razas y mitos que fermentan. Mi país es un lecho de espinas, de caricias, de fieras, de muchedumbres quejumbrosas y altas sobreheladas. Mi país es un corazón clavado a martillazos, un bosque impenetrable donde la luz se precipita desde las copas de los árboles y las montañas inertes. Son coplas de Sebastián Salazar Bondy y la verdad es que es muy hermoso y la verdad es que sinceramente a veces nos llena de nostalgia, particularmente me llena a mí de nostalgia vivir estos difíciles momentos y me pongo a pensar, ¿no? ¿Somos libres verdaderamente? ¿Somos una república democrática como muestra? Ese es el papel que cumple el gobierno. Yo creo que todos los maestros, más que nada, porque somos los maestros quienes estamos educando toda una generación, reflexionar en estos días de que cuál es el papel que juega el maestro en esta gesta de libertad. Porque sinceramente, si nos ponemos a pensar, creo que hay muchísimo por analizar. Estimados maestros, estamos esperando su intervención de los maestros para dar por concluido porque son las 8:07 de la noche. Aquí yo tengo dos preguntas que me han hecho por el chat. Perfecto. La primera dice, buenas noches, tengo una inquietud por saber si efectivamente esos túneles conectan de la plaza de Huaura a la playa. ¿Cierto que fue como vía de traslado a los soldados para la gesta de Libertadores? Ucronía. Lo que hay en ese famoso túnel no es otra cosa que las catacumbas de la iglesia de Santa María del Camino.
La iglesia de Santa María del Camino estaba construida frente a la Casa de Balcón, de lo cual solamente quedó en inicio el campanario, destruido en el terremoto de 1940, y luego reconstruido para albergar con el tiempo lo que se llaman las campanas de la independencia del Perú, por hacer una analogía por la campana de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? No, esos túneles que le llaman van 10 o 15 metros más allá, nada más. Además, si es que fueran túneles realmente, serían pues la octava maravilla arquitectónica del mundo, ¿no? Porque imagínense construir túneles por debajo de sendas, terrenos arenosos, se necesitaba pues una arquitectura tremenda, ¿no? No, además no tenía objeto. O sea, asumiendo que existían los túneles, ¿cuál era su objeto? Yo entiendo que puede haber un túnel entre Palacio de Gobierno y la Casa Aliaga, porque están a 8 metros. Entre Palacio de Gobierno y la Catedral de Lima, porque están a 50 metros. Pero hacer un túnel desde Huaura hasta Centinela, de 2 y pico kilómetros de largo, no tiene sentido, además. ¿Para qué? ¿Para esconderse de quién? Si tenían el poder. No, eso es una leyenda que, bueno, a veces para el turismo es importante construir ciertas leyendas, ¿no? Cuando van a La Mancha, en el cementerio de La Mancha, entrando a la izquierda, está la tumba de Don Quijote. Y la gente paga 5 euros por tomarse una foto en la tumba de Don Quijote. Cuando ustedes y yo sabemos que ahí hay aire abajo, ¿no? Porque Don Quijote es un personaje de novela. Pero la gente se toma fotos en la tumba de Don Quijote. ¿Ya? Entonces, crear la leyenda por un tema de turismo es cierto, pero otra cosa es mentirle al turista. No es como ir a donde Julieta y le digan, con este peine se peinaba Julieta, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? La segunda pregunta que tengo acá es, ¿celebrar o conmemorar el bicentenario del Perú? La conmemoración normalmente se utiliza cuando no tienes que estar muy contento. Tú no celebras el aniversario de la muerte de un tío, lo conmemoras. Tú celebras lo que tienes motivos de festejo. Tú no puedes celebrar el aniversario de una muerte. La conmemoras. Son básicamente las terminologías como se han generado y se han desarrollado. Es como la culpa y la responsabilidad. La culpa mira al pasado siempre y es irremediable. La responsabilidad mira al futuro. Eres responsable de. Yo creo que nosotros tenemos que celebrar el bicentenario. El bicentenario del Perú hace algunos años tenía necesariamente que convertirse en una línea imaginaria de cambios, ¿no? Donde los distintos gobiernos en la esfera en la que estén decían, para el bicentenario yo quiero esto, para el bicentenario tenemos que, para el bicentenario, pero por cuestiones políticas, sociales y ahora médicas, finalmente no se pudo construir de esa manera. Pero es nuestra partida de nacimiento, es nuestra fecha de nacimiento. Que si bien es cierto, ese nacimiento no ha sido fértil, no ha sido fértil para una sociedad y para otra sí, es cierto. Pero finalmente es un nacimiento. Que no somos libres del todo como la concesión de la palabra, la etimología de la palabra exige, probablemente. Pero tenemos un nacimiento y gracias a ese nacimiento estamos aquí. Somos peruanos y nos sentimos orgullosos de serlo. Entonces, conmemorar. Para mí, celebremos con orgullo. Que nosotros tomemos conciencia de que no somos un país, repito, dentro de la etimología de la palabra libertad, lo acepto. Pero para eso estamos nosotros, para ayudar a construirla. Y en esa idea creo que todos estamos, ¿no? Yo les recomiendo, los que puedan ver, mírense El Último Bastión, esta serie nacional que la están dando en Canal 7, y los que tengan Netflix la pueden ver en Netflix. Al general lo maltratan un poquito, ¿eh? Hay un par de ucronías, sobre todo el romance con la Campuzano, ¿no? Pero explica muy bien las pasiones de la época. Explica muy bien las necesidades libertarias de forma vocal y panfletaria. De verdad se las recomiendo. Además de ser una trama muy bien actuada, o todos actúan muy bien, se las recomiendo como eso, ¿no? El fervor patriótico del momento determinado, que es el que es una llama que debemos siempre tener encendida. Muchísimas gracias.
Si ya no hay ninguna inquietud, alguna pregunta más. Proceso. Y a veces nos cuesta. Martita, él nos enseña y nos invita. Tengo otra pregunta acá más que dice, mi carga es... ¿cómo fue la participación de la iglesia? Ajá. Sí, sí. Esta pregunta me la hacen siempre, ¿saben? A inicios del siglo XX, el cura de Huaura fue denunciado ante el episcopado peruano porque en Huaura se seguía cobrando el impuesto de la quinta y la quema. O sea, la gente no sabía que muchos impuestos que eran de la época colonial se seguían cobrando en la época. Fíjense, estamos hablando a 100 años de la independencia. Ya. La iglesia tuvo la misma participación variopinta que tuvieron los ciudadanos. ¿Se revisa? Los ciudadanos que se... A ver, la independencia del Perú fue un proceso electoral donde se elegía quedarse como estaban o cambiar de forma gubernamental. Quienes tenían que quedarse como estaban, evidentemente no querían el cambio. Quienes no se soportaban como estaban, necesitaban del cambio, no solamente lo querían, necesitaban del cambio. Les voy a poner un ejemplo chiquitito. El señor José Mamani hace vino muy bueno en Sayán, pero no se lo puede vender al virrey porque no es peninsular, no es español. El señor Martín de Lizarrabengoa es un vino que no sirve ni para vinagre, ni para ensalada, ¿ya? Pero el virrey se lo compra, ¿por qué? Porque es español. Entonces el señor Mamani dice, viene la libertad, o sea que de repente yo me quedo con los viñedos de Lizarrabengoa porque se va a tener que ir. Y hasta de repente me quedo con su alambique. ¡Viva la libertad! A su vez, para la Lizarrabengoa trabajan Ochoa, Bernales y Vidal. Y dependen del sueldo que les da Lizarrabengoa por la venta de sus vinos. De eso viven. En cambio, entonces estos tres no quieren que venga la libertad. Pues no quieren que Lizarrabengoa se vaya. Ese posicionamiento emocional, esa pasión política de la cual yo les hablo, también se vio en el clero. Porque evidentemente los grandes obispos, que son príncipes de la iglesia, veían amenazada su posición. Además, no olvidemos que las catacumbas recibían entierros de gente pudiente. Comprabas tu pasaje al cielo. No era la cosa gratuita. El pobre iba enterrado allá al panteón público. Entonces, había una estructura económica que descansaba en el poder español en el Perú. Y eso hizo que evidentemente la curía también se divide. No nos olvidemos que uno de los sacerdotes más célebres e importantes que ayudaron mucho en el origen de la organización del Perú fue Luna Pizarro, quien pocos años antes era uno de los más férreos defensores del movimiento realista. Pero, como bien se escribe en el libro de sus cartas anónimas, justicia sin crueldad. Él lo entendía muy bien y por eso luego pasó. La gente es a veces, una cosa es cambiar de bando por un convencimiento propio, otra cosa es ser tránsfuga. Son dos cosas distintas. Algunos personajes en la zona, como Baltasar La Rosa, convenientemente se pasó de bando porque vio que la cosa no le iba a funcionar con los realistas. Una vez cuando vio que los realistas no le servían, se puso a las órdenes de San Martín vía Monteagudo. Como San Martín tenía claro que no podía enfrentarse a nadie, porque él sabía que con las fuerzas que llegó no le bastaba, todo lo que venía sumaba. Pero si San Martín se hubiera enterado que Baltasar La Rosa había escrito una carta ofreciendo sus servicios para defender las playas de Huacho en contra de él, lo fusila en la playa. San Martín lo fusila en la playa. San Martín, de acuerdo a uno de los testimonios de uno de los
pobladores de Huacho que fueron mancillados por la Rosa, dice que ordenó traer su vivo muerto a Baltasar La Rosa por todo lo que era acusado del pueblo. Pero Monteagudo lo protegió, como tenía que proteger a todo. Mira, Pepe, ¿sabes qué? Mira, él en este momento lo necesitamos, tiene miliciano, tiene 400 hombres a su cargo, ya después si quieres lo cuelga, pero ahorita lo necesitamos. Ok, dale un cargo, sargento mayor, punto. Eso fue lo que pasó. Si algún reconocimiento se le tenga que hacer a Baltasar La Rosa, se le hará como haber sido en algún momento alcalde de Huacho, como a cualquier otro alcalde de Huacho, no más nada. Más nada. Y tuvo un título militar como se lo dieron a 500 personas. ¿Eh? O sea, eso no lo hace ni prócer ni nada especial. Ni nada especial. El micro, profe. Profe, su micro. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias. No sé si habrá alguna intervención de algún maestro. Muy bien, estimados maestros. En todo caso, estaríamos concluyendo. La verdad que para mí es un viaje muy emocionante haber escuchado. Bueno, de repente no es que sea del área, ¿no? De ciencia histórico-social, yo soy de matemática, pero también la verdad que me agrada estos temas porque es sumamente interesante, porque sinceramente que nosotros los maestros no solamente tenemos que vivir de la historia, sino que también tenemos que vivir de las realidades. El agradecimiento, en todo caso, muy especial, nuevamente, señor Bruno Gutiérrez Torero, por haber participado en esta noche, la verdad que tan hermosa. Agradecer a nombre de nuestra institución educativa San Martín de Porras, de todos los maestros y de todos aquellos quienes integramos la familia sanmartiniana. Quedamos de usted eternamente agradecidos por su participación desinteresada y más bien sí interesada en que los maestros y todas las personas quienes participamos sepamos un poco más de nuestra historia y de esa gesta libertadora. Y sí, yo como siempre, manifestando y expresándonos, somos una república democrática. Eso siempre he leído, busco explicaciones y sinceramente me deja muchas dudas, pero ya es un tema ya quizás mucho más amplio, ¿no? De tratar sobre la realidad nacional. Nuevamente, muchísimas gracias a este señor Bruno Gutiérrez Torero. Le agradecemos por su excelente exposición y ese conocimiento que tiene usted de la historia. Muchísimas gracias nuevamente. Quedamos de usted eternamente agradecidos y esperamos que nuestra institución educativa en una próxima oportunidad, seguramente, que sea parte pues de nuestras actividades de nuestro Colegio San Martín de Porras. Gracias, profe, gracias a todos ustedes. Julio, yo no sé si te entregué en digital Huacho Puerto de Libertad. En esta oportunidad no, todavía no me llegó. Ya, yo te voy a pasar a tu correo la versión digital para que entregues a todos los profesores una copia, para que tengan todos en digital Puerto de Libertad. Son 40 páginas, la van a leer en 10 minutos, en media hora, porque en realidad es un texto, lo que les he dicho, un texto muy conciso, pero tiene imágenes, y las imágenes son importantes cuando se trata a los chicos de mostrar. Desgraciadamente, nosotros vivimos un espacio donde la aridez de los textos ahuyenta a los chicos. Y ya, entonces, hay un caso puntual, en la colección de Basadre, de Historia de la República del Perú, en su versión original solamente vendió 40.000 volúmenes. Cuando el comercio la sacó con fotos, con cuadros, con pinturas, vendió 500.000. Entonces, definitivamente, para enseñar, la enseñanza tiene que ser audiovisual. No podemos nosotros quedarnos en un espacio donde simplemente hablábamos,
Porque los chicos ahora, más que nunca, hay que hacerlos soñar. Y las imágenes los hacen soñar, ¿no? Entonces, te voy a pasar el archivo para que se los pases a todos los profesores. Y ya en noviembre, cuando ya presentemos Puerto de Libertad, el libro que va a tener más de 400 hojas, eso sí ya es más académico, ya para alcanzarles un ejemplar para la biblioteca del colegio. Muchas gracias. Gracias, señores. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Excelente, ¿verdad? Que muy interesante. Excelente, sí. Aplausos, aplausos. Sí, Ya, ahí está. excelente. Gracias nuevamente. Muchas gracias, muchas Muy gracias. agradecido, de verdad. Gracias, señores. Muy interesante. Bravo, bravo. La próxima vez no sean tan tímidos y pregunten. ¿Ah? Mi abuelo Domingo decía, preguntar no es ofender. Ese Está es un tan miedo. interesante la exposición que nos deja con ganas de más. La verdad es que nosotros, y es un problema que yo he visto mucho con los profesores, porque yo manejo mucho profesores en los maristas, y que los profesores tienen una esfera de conocimientos que es su cama de seguridad, es su zona de confort. ¿Ya? Y a veces inconscientemente temen salir de su zona de confort con otros aprendizajes, ¿no? Entonces, yo no digo que tengan miedo de preguntar, sino simplemente prefieren escuchar y está bien, ¿no? Pero siempre queda una duda, ¿no? Que dentro de estos espacios nosotros tendríamos que hablar, y yo soy un loro, pues, y si a mí no me dices hasta aquí nomás, yo me paso hablando 2 horas y media, ¿ya? Eso es muy torero, ¿ya? Mi tío Domingo era... Entonces, hay preguntas que los chicos sí hacen, que a veces yo imagino que desafortunadamente, si bien es cierto, los espacios virtuales nos han abierto los ojos a una posibilidad que antes no teníamos. Yo organicé en el colegio 3 conferencias, una de ellas con Cecilia Bácula, y Cecilia Bácula metió 2.700 personas en el video en YouTube. Y yo tenía preguntas de Argentina, de Chile, de Ecuador y de Colombia. Claro, Cecilia Bácula pues ha sido directora del Ministerio de Cultura, hija del embajador Bácula, tiene pues un bagaje enorme, ¿no? Pero si yo hubiera traído a Cecilia Huacho, ¿ya? La hubiera llevado al social, hubieran ido 50 personas y ahí quedaba. ¿Ya? Entonces, una de las pocas cosas muy buenas que nos ha traído esta pandemia es que la neoforma de hacer estas clases. Primero, porque llegamos a un montón de gente a la vez. Segundo, porque la podemos grabar. Tercero, porque la colgamos en las redes. Y cuarto, porque la podemos ver en los salones. Entonces, claro, eso nos limita un poco la visión de las preguntas que podemos, queremos o tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca nadie me ha preguntado ¿qué comía San Martín? No me han preguntado, y yo lo digo, ¿no? Lo de la enfermedad, lo de las voces. Nunca me han preguntado el batallón Numancia. Nunca me han preguntado cosas que la gente cree que por lógica y por lógica histórica están ahí. El puente de Huaura. El puente de Huaura significaba pues la base estructural de la toma de la zona, porque si derribabas el puente de Huaura, se acababa la invasión en la zona. Entonces lo primero que hace San Martín es que tomar el puente de Huaura. Luego hacer un plano para saber que si pierdes el puente de Huaura, lo podías cruzar por lados, ¿no? Entonces hay un montón de cosas así. Yo les agradezco de verdad y celebro mucho poder hablar con los profesores de todos los colegios que se pueda, porque nosotros estamos en un periodo donde tenemos que reconstruir nuestra memoria histórica. Y en Huacho somos 3 o 4 personas, Lucho Rosado, Lucho Oces, y paramos de contar. En Barranca, un par de muchachos que son más pulmón que otra cosa, pero creo que hacen lo suyo. Pero nosotros tendríamos que empezar a alentar a hacer congresos de esto, ¿no? Hacer una especie de que nos permita, y los señores, tenemos que publicar. Tenemos que publicar. Lo que no está escrito no es de este mundo. Tenemos que publicar para que los chicos lean, para que los chicos se agencien. Así sean cosas cortitas, así sean cosas puntuales. Lo que está escrito queda. Así, en digital. Pero esa es la idea y la verdad. Cualquier cosa que puedan necesitar,
cuentan conmigo, con mis conocimientos, con mi biblioteca, con cualquier investigación que quieran hacer, la pongo a su disposición y en el momento que gusten estamos nuevamente conectándonos. Gracias, director. Gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por la invitación. Y ahora sí ya los dejo porque si no ya me van a decir, ya vete. Son como las visitas que dicen que dan felicidades, ¿no? Cuando llegan y cuando se van. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Luz, Dime, ¿qué pasó? nos conectamos. Carlito de repente nos va a cortar ya. Ya, nos conectamos rapidito. Ya. ¿Dónde está? Doris. Por Meet, Flaminio. por Meet ya. Por el Meet. Aquí nos